Luego de 3 años, la Iglesia volvió a realizar una misa por el ejército, una instancia que despertó diversas críticas de distintos sectores. De hecho, el cardenal Sturla dijo que la Iglesia le abre las puertas a todos los grupos, incluido también la familia militar. ¿Cómo se tiene que leer esto? Vayamos más allá. ¿Cuál es el vínculo hoy entre la religión y la política? ¿Cuál es el rol de la religión en las democracias, por ejemplo, de nuestro continente? Estamos en mayo, mes de la memoria, y se cumplen 50 años del golpe de Estado. Y cabe preguntarse y recordar cuál fue el rol de la Iglesia, de la fe, de la religión, justamente en la dictadura. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. La pregunta sería, ¿por qué no participar de una misa? Cuando estamos en un estado en el cual existe la laicidad, pero tampoco está prohibida la fe. Yo en particular accedo por una invitación del padre Genaro, al quien no solo quiero y respeto, sino que también admiro. Y también, bueno, como no puede ser de otra manera, de apoyo dentro de lo que es mi fe a una institución tan prestigiada como es el Ejército Nacional. Acá no hay una prohibición, claramente. La invitación sería a otras iglesias y yo muy felizmente participaría. Tengo interacción con guías de fe y autoridades de otras iglesias. Participaría felizmente. La invitación sería a que hicieran en honor al ejército, en honor a esta institución, una actividad puntual. ¿Cómo no? Mal estaría si a esas actividades quienes participamos no fuéramos. Bueno, y de varios temas interesantes vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Nicolás Iglesias, que es trabajador social y además es experto en temas de religión y política. Nicolás, es un gusto recibirte. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, se volvió a realizar esta misa, ¿no? Que no es nueva. ¿Cómo la lees en estos tiempos? ¿Qué lectura haces? Si querés ir al punto de origen, ¿qué nos podés contar? ¿Qué reflexionás sobre este tema que ha despertado polémica, ¿no? Esta misa se remonta al año 2016, cuando el capellán del ejército, Genaro Luzararian, convocó junto con el cardenal Sturla y en aquel entonces el comandante general Manini Ríos a hacer una misa en la catedral. Y si uno va un poquito más atrás, debemos recordar que este capellán es nuevo, es una figura que fue instalada justamente por Manini Ríos en el año 2015, también cuando se reinaugura la capilla católica también en el hospital militar. Entonces vemos que acá hay como un hecho que en la actualidad hay que mirarlo también a cuál fue su origen. Siendo Manini Ríos comandante en jefe, nombró un capellán que Luzararian, por un lado, fue primero militar, luego estudió para sacerdote y luego es nuevamente convocado al Ministerio de Defensa en un rol que es único en nuestro Estado laico, de tener un capellán del ejército. Entonces son estas dos figuras, o estas tres figuras deberíamos decir, las que lideran en aquel momento, en el 2016, la misa del ejército, que también generó bastantes repercusiones y discusiones en relación a si esto violaba o no la laicidad. Y luego de la pandemia se retoma estas misas, o se retoma esta misa, y claro, hoy en el 2023 tenemos una lectura con más elementos porque entre medio se fundó un partido político, que es Cabildo Abierto, justamente liderado por Manini Ríos, y vemos que en las filas de Cabildo Abierto, digamos, varios senadores y diputados, como el que escuchamos en el tape y otros, se identifican explícitamente como católicos, como católicos de una línea que podríamos definir como integrista o hispanista, por las referencias al vínculo que tiene el Uruguay con la madre patria, digamos, y porque tanto Domenech como otros senadores hacen muchas veces en el Parlamento varias referencias a la dimensión católica del Estado, que justamente fue una de las cosas que en la misa que participé como observador el jueves pasado, fue una de las cosas que quizás me llamó más la atención de escuchar en varias ocasiones, la alusión a que nuestro país, el Uruguay, nació católico romano, y así se oraba en la misa, y debía volver a ser católico romano. Ajá. Entonces, esta narrativa que ubica a la Iglesia Católica y al Ejército históricamente en la fundación del país, pero que no solo lo deja en la historia, como un hecho que sí, obviamente fue relevante, como instituciones previas a la fundación de la nación, pero sino que las ubica nuevamente en el siglo XXI como dos instituciones fundamentales para la nación y
y se vuelve a pedir un rol protagónico de la Iglesia Católica en la defensa de una sociedad occidental y cristiana. Esto, como en resumen, creo que fue una de las cosas que más me impactó. Es como que se intenta darle un rol importante tanto a la Iglesia como al Ejército en la formación del país, ¿no? Es como que se trata de hoy conectar en el 2023 con ese punto. Sí, y en ese punto hay varios elementos. Bueno, justamente de la Batalla de las Piedras, el 18 de mayo, el rol también de Artigas, que es otro de los elementos, esta visión del Artigas católico, que también, digamos, uno no va a desconocer la formación católica que tuvo Artigas, como tampoco va a desconocer la formación católica que tenía el país en sus orígenes. Pero traer estas figuras y ubicarlas en un plano jerarquizado, en general luego van atadas a palabras como en la misa escuché, bueno, vamos a recuperar los valores tradicionales vinculados al ideario artiguista, que tienen que ver con la defensa también de una concepción particular de familia, una familia tradicional, de buscar digamos, un restablecimiento del orden, de la moral. Siempre se, de que la sociedad está en una situación de caos, de caos moral, y allí es donde las instituciones tradicionales, como son el ejército y la iglesia, cumplirían un rol rector de la moral, de las tradiciones. Yo citaba recién algunas declaraciones de Sturla, ¿no? Que incluso la compartíamos en estos días aquí en TV Ciudad, en el sentido que él dice, bueno, la Iglesia le abre las puertas a todos los grupos, incluido la familia militar, utiliza ese término, esas declaraciones. Ahora, yo no sé cómo se sentirá Sturla en este caso, ¿no? Teniendo que, bueno, manejar este tipo de misa, a la interna de la coalición, al Partido Nacional, pienso, porque hay también, como me parece, una intención de algunos dirigentes de Cabildo Abierto, en el caso de Domenech, que trata con su discurso de mantener como un vínculo, ¿no? De fortalecer un vínculo entre la Iglesia y Cabildo Abierto. No sé cómo lo ves vos eso. Sí, por un lado uno puede ubicar que hay distintos vínculos de la Iglesia Católica con distintos sectores políticos, ¿no? La Iglesia Católica es una institución muy diversa, muy amplia en su historia, y en Uruguay también, aunque es un país que hace más de 100 años tiene un Estado laico. La Iglesia Católica mantiene vínculos con distintos actores sociales y distintas fuerzas políticas. En este momento se da la particularidad que habría como dos sectores. Por un lado, el Partido Nacional, que tiene incluso varios dirigentes y varios senadores, diputados. Hemos tenido ministros que han sido evidentemente católicos practicantes vinculados al Partido Nacional. Y por el otro lado tenemos en Cabildo Abierto también otro sector de catolicismo, digamos, que se define, que hace de eso como una herramienta política, quizás para capturar votos o quizás para fortalecer esos vasos comunicantes con la sociedad. Creo que en el caso del cardenal, digamos que es una de las figuras más importantes de no es la Iglesia, es uno de sus representantes, en el caso de Monteos y la autoridad máxima. Tiene esta tensión de estar en diálogo con distintos sectores de la sociedad y quizás lo complejo, digamos, de esta situación es estar de alguna manera, como él lo dijo en la misa, le pidieron que presidiera la misa, o sea, que el capellán del ejército le pide que presida, él acepta presidirla y por otro lado, a los 2 días, por ejemplo, participa en la celebración ecuménica en relación a la marcha por los detenidos desaparecidos. Ahí está la dificultad y la tensión interna que tiene la Iglesia de quizás, en este caso y en otros momentos, estar quizás ubicada en 2 sectores y en 2 lados del mostrador. Esta es una tensión histórica. Lo que quizás se ha visto con más claro es que, digamos, que desde el comienzo de este gobierno el mayor diálogo, la mayor fluidez ha estado más bien a nivel del sector del herrerismo y del Partido Nacional. Debemos recordar que este gobierno comenzó su mandato casi con el 2 de marzo, con una misa también celebrada en la catedral, donde participó el presidente y varias de las autoridades principales del Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que ahí también, así como en la coalición hay tensiones entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional y el Partido Colorado, que también tiene una visión en general muy crítica de estos vínculos, porque el Partido Colorado en general trae una visión más laica y una visión muy crítica al vínculo entre Iglesia Católica y Estado.
Esas mismas tensiones son las que viven también la Iglesia Católica y otras religiones que tienen distintos sectores en su interior. Estamos, Nicolás, en mayo, un mes de la memoria, ¿no? En este año se cumplen 50 años del golpe de Estado. Coordinaste un trabajo muy interesante que se llama Fe en la Resistencia, ¿no? Y me lleva a preguntarte, yo sé que es muy amplio el tema y la pregunta también, pero ¿cuál fue el rol de la Iglesia, de la religión, de la fe, por ejemplo, en la dictadura? Claro, las iglesias tuvieron distintos roles en la dictadura, pero sin duda que a diferencia de muchos otros países donde la Iglesia Católica es oficial, la Iglesia Católica uruguaya en general tuvo una actitud muy crítica a la dictadura, incluso a otro católico muy importante de esa época que era el propio Bordaberry, que era un católico integrista, que no tenía para nada afinidad con las ideas democráticas, y el propio Monseñor Partelli, que era el arzobispo de Montevideo durante toda la dictadura, tuvo una actitud muy crítica de las violaciones de los derechos humanos, a la tortura. La conferencia de obispos, la conferencia episcopal del Uruguay, varias veces hizo cartas denunciando las torturas, denunciando el abuso de poder, denunciando el autoritarismo, pero también en ese momento hubo obispos de la Iglesia Católica, como Monseñor Corso, Monseñor Balaguer, que estaban afín a los militares. Había sectores como Tradición, Familia y Propiedad, incluso como la JUP, la Juventud Unida de Pie, que ahí uno podría encontrar un paralelismo con hoy, ¿no? O sea, sectores adentro de la Iglesia que eran autoritarios, que defendían a los militares como que venían a salvar la tradición, la familia, venían a salvar a la sociedad del marxismo y de las ideas comunistas, y había sectores adentro de la Iglesia y sectores de fuera de la Iglesia, como la Juventud Unida de Pie, que utilizaba el discurso religioso más bien como una herramienta política de captar una simpatía popular. Y sin duda que hubo muchos sectores de la Iglesia Católica y de otras iglesias, como los metodistas, los valdenses y otros sectores protestantes, y de la comunidad judía y las religiones afro, que sufrieron la dictadura, que sufrieron la persecución por razón de su fe, porque su fe los llevaba a comprometerse con la democracia, los llevaba a abrir quizás sus iglesias y sus templos para recibir reuniones sindicales que estaban prohibidas, para la realización de ayunos como justamente el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, como con figuras como Perico Pérez Aguirre, el pastor Ademar Olivera. O sea, hubo un rol de las iglesias mayoritariamente a favor de la democracia, pero también hubo el otro lado de las iglesias, no solo de la Iglesia Católica, que tenía una visión complaciente y defensora de los militares como un poder que vino a salvar en nombre de Dios a la patria. Y ahí es donde la conjunción entre lo militar y lo religioso es muy fuerte. Por eso, vinculándolo también por qué tiene peso hacer una misa en la catedral, es porque los símbolos religiosos tienen una funcionalidad política importantísima. Ver los uniformes adentro de un lugar sagrado sacraliza de alguna manera ese poder que está simbolizado también en esos uniformes. Esta conjunción entre la espada y la Biblia, que es muy antigua, genera, incluso en un Uruguay bastante secularizado como en la sociedad nuestra, que sean poderes que tienen fuerza. Y por eso creo que la separación del Estado y de la Iglesia Católica, que en Uruguay tiene más de 100 años, en realidad le ha hecho mucho bien a la Iglesia Católica, cuando esta separación se mantiene, de poder ser autónoma del poder político de turno. Y asimismo también por eso la Iglesia Católica y la Iglesia Metodista, la Iglesia Valdense y otras sufrieron obispos, pastores exiliados, torturados y presos, porque al poder militar de turno también le molestaba, también le resultaba subversivo, podríamos decir, esas ideas religiosas que promovían la democracia, que promovían la libertad y que denunciaban los abusos de poder. Podemos decir que había una iglesia cómplice de la dictadura y otra con una visión más a favor de los derechos humanos y apoyando a los más vulnerables también en esa época, ¿no? Hay un teólogo argentino que, claro, en Argentina esto es mucho más fuerte y más evidente porque hay incluso una capellanía del ejército en todo el territorio argentino, existe la vicaría castrense. Rubén Drí, que es un teólogo muy bueno, él dice que siempre en la historia del cristianismo hay una iglesia que está al margen, una iglesia que está del lado de los oprimidos, del lado de los pobres y de los que no tienen poder, y una iglesia que está en el centro, que sostiene y legitima el poder. Eso está en la historia del cristianismo y de casi todas las religiones. Y en Uruguay, por más que la institucionalidad de las principales iglesias tuvo una postura muy crítica, siempre hubo sectores que buscaron defender a los militares y que incluso denunciaron, o sea, hubo sectores de las iglesias
que denunciaban a sus propios miembros, hermanos de sus propias comunidades de fe frente a las autoridades militares. En el libro de las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental hay todo un capítulo dedicado a las religiones y a los grupos religiosos que eran considerados subversivos para las autoridades militares de la época. Y ahí aparecían con nombre y apellido decenas o cientos de líderes religiosos en Uruguay. Incluso en la investigación que hicimos para Fe en la Resistencia y en el libro De qué lado está Cristo, pudimos ver que los archivos de inteligencia del Uruguay muestran que la persecución a los líderes religiosos comenzó en 1965. O sea, mucho antes que la dictadura se estableciera. Porque también las iglesias en su diversidad han sido, y la fe en su diversidad de expresiones ha sido muchas veces un motor para la transformación, para la democracia, para la resistencia, para la defensa de los derechos humanos, y en otro caso, todo lo opuesto y legitimadora de las peores violencias. Y eso lo vemos hasta hoy en el poder político y religioso que se vincula en otras latitudes, ¿no? Lo podemos ver en la guerra entre Rusia y Ucrania, lo podemos ver en líderes políticos tan distintos como López Obrador, que veíamos hace un rato, y Trump, o Bolsonaro, o Bukele en El Salvador, o Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, cada uno de estos líderes políticos, del cual daría para hablar un montón, cada uno de estos líderes en sí hacen un uso muy recurrente del símbolo religioso, porque tiene un fuerte poder político. Es interesante eso que marcaste desde el principio, Nicolás, y que lo marcás a lo largo de todo tu trabajo, ¿no? Eso de la diversidad que tiene la Iglesia y de la tensión permanente. La tensión siempre forma parte en distintos temas, lo vemos hasta el día de hoy, pero lo vemos en el punto de origen. Hay otro elemento interesante que es el rol de la religión en las democracias de hoy. Pero te propongo hacer una pequeña pausa y conversamos de eso, ¿te parece? Muy bien. Ya seguimos, ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Aquí en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Nicolás Iglesias. Esta pregunta sé que puede darnos para un programa entero, ¿no? Pero vamos a tratar de resumir o ir a lo más importante, el rol de la religión hoy en las democracias. ¿Qué lectura tenés sobre eso, Nicolás? Y bueno, están jugando un papel muy importante en dos planos, diría al menos. Por un lado, los sectores religiosos que se involucran electoralmente, o sea, pastores candidatos o otros líderes religiosos candidatos. En general es el pentecostalismo y el neopentecostalismo el que más ha destacado con las bancadas evangélicas en Brasil, y mismo el liderazgo de Bolsonaro y Trump en un momento marcaron una agenda latinoamericana de evangélicos conservadores vinculados a partidos de derecha. Ese es como en el nivel partidario. Pero otro nivel que para mí es muy importante, y siempre me gusta aclarar que la política y la religión no solo se reduce a lo partidario o a lo sectorial, a juntar votos de un líder religioso, sino que la política se construye en las comunidades religiosas desde las prácticas religiosas más cotidianas. Dar la misa en latín y de espaldas es todo un símbolo político. Que las mujeres hablen o no en una religión es otro gesto y un símbolo que construye política. El lugar que tengan los niños y las niñas, qué se hace con las situaciones de abuso sexual, si se esconden, si se denuncian. O sea, todo lo que pasa en una comunidad religiosa construye lo político en la subjetividad de las personas y en los barrios. Durante la pandemia lo vimos también. Las comunidades religiosas se vuelven lugares de solidaridad y organización comunitaria o solo reproducen una forma de solución individual. Y también lo fue así en Uruguay, en la dictadura, ya estamos hablando de los 50 años del golpe de Estado. Las comunidades religiosas fueron esos refugios de la participación y la democracia para la gente atea también, ¿no? Claro. Para aquella gente que no tenía nada que ver con ninguna parroquia, ninguna fe, parroquias católicas y protestantes fueron refugios para grupos de teatro, grupos sindicales, para juntar firmas para el plebiscito, para esconder personas, para sacar personas al exilio. La oficina de ACNUR funcionó en la iglesia metodista, en conventuales se recibieron y funcionaron un montón de actividades sociales y políticas que estaban prohibidas. Entonces, las religiones pueden aportar mucho a la democracia, y en un Estado laico como el uruguayo pueden aportar mucho a la democracia mientras no se involucren, desde mi punto de vista, con la política partidaria, utilizando sus estructuras religiosas a favor de un candidato o no. Porque ahí también la iglesia o las religiones pierden su especificidad, que también es, justo discutíamos con algunas personas justo hoy, las iglesias también son espacios de pluralidad política en su interior.
y para que no dejen de ser espacios de encuentro de la pluralidad política, de la diversidad de la sociedad uruguaya, precisan mantener, sí, su compromiso por el bien común, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, pero sin entrar en la lógica político-partidaria. Porque es ahí cuando las iglesias confunden y pierden su objetivo y su esencia. Y también, esto es una gran tentación en un contexto donde los partidos políticos a veces han perdido base, han perdido capacidad de militancia, han perdido inserción en los barrios, y vemos que las iglesias, o algunas iglesias, tienen y siguen creciendo su presencia en los barrios. Pero creo que para una democracia saludable, el sistema de partidos debe ocupar su lugar, y los partidos políticos también deben resistir a la tentación, usando esta palabra religiosa, de no meter a las instituciones religiosas dentro de sus sectores políticos. La última campaña electoral de Brasil arrojó elementos para análisis muy interesantes, vos sabés sobre eso, ¿no? Pensaba en el voto evangélico, que en la primera ronda, la primera rueda, se inclinó hacia Bolsonaro, y después Lula, para la segunda vuelta, diseñó algunas estrategias para ir a captar precisamente ese voto evangélico. Una polarización muy clara y muy marcada en Brasil, que además después se transmitió también a las internas de las iglesias. Sí. Y hubo episodios en el que, por ejemplo, Lula da Silva tuvo que salir a explicar que él no hablaba con el diablo, que él no tenía un pacto con el diablo, porque eso se había puesto también en algunos medios. Sí, una fake news. Fake news, pero que tuvo que salir a aclarar una situación de esa, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. En Brasil, la polarización política atravesó todas las iglesias, evangélicas, católicas y de las religiones de cultos afro. Y este uso tan abusivo y recurrente, especialmente de Bolsonaro, de justo con todo lo que su campaña se montó muy fuerte sobre la base del electorado evangélico conservador. En la segunda vuelta, Lula hizo varios gestos de diálogo con pastores y pastoras, incluso varios pastores fueron electos también diputados, pero en algunos casos por lo menos trataron de mantener esta distancia entre su rol político y su rol pastoral. Sin duda también en Brasil la religión juega un papel mucho más importante que en Uruguay, porque la práctica religiosa es mucho más fuerte, la religión es mucho más influyente en la vida cotidiana de las personas. Y ahí vemos un caso donde sin duda, visto con ojos uruguayos, también está haciendo mucho mal a la sociedad este uso continuo de la religión en las campañas políticas. En este caso ya llegó de los dos lugares, tanto con un uso distinto de Lula, más cuidadoso, y también Lula después aclaró que estaba a favor del Estado laico, pero al momento tiene que decir también Lula afirmar y explicitar que él es cristiano. Claro. Porque si no explicita que no es cristiano, también le da pie, o le daba pie en su momento a Bolsonaro, para que estas noticias falsas se pudieran propagar. Acá en Uruguay también pasó. Bueno, yo pensaba, noticias falsas, pero acá en la campaña en la que termina ganando el Frente la primera elección, se decía que el Frente Amplio iba a cerrar iglesias, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Porque y ahí lo vinculamos con la época de Guerra Fría y la dictadura. El discurso anticomunista, claro, en la sensibilidad religiosa tiene fuerza todavía. En Uruguay hubo grupos anticomunistas católicos muy fuertes, Tradición, Familia y Propiedad, bueno, la JUP, otros grupos, y también en sectores evangélicos. Y esa idiosincrasia religiosa sigue hasta hoy, y siguió en la época, en el 2004, 2005, eso se escuchaba en los barrios de Montevideo, que el Frente iba a cerrar iglesias y ganaba, cosa que evidentemente no sucedió. Y luego también el gobierno de izquierda dio varios gestos de que tenía un diálogo la izquierda con la fe o con las religiones. Pero sin duda que es un tema complejo, porque se presta para la desinformación, para la simplificación y para miradas estereotipadas, ¿no? Y en este mundo donde todas las cosas se quieren abreviar, es una gran tentación. Sí. Bueno, me quedaron un montón de temas y de preguntas, Nicolás, o sea que te voy a invitar de vuelta, porque bueno, es muy interesante poder analizar estos temas que estamos conversando. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Nosotros nos vamos, se viene la NBA, volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.